La generación espontánea. En Historia de las ideas científicas de Tales de Mileto a la máquina de Dios, por Leonardo Moledo y Nicolás Olszewski. ¿No ves que todo tipo de cuerpos que se corrompen con el paso del tiempo y con el calor enervante se convierten en pequeños animales? Vete también, entierra los toros elegidos tras haberlos sacrificado. De sus entrañas putrefactas por todas partes nacen abejas que recolectan las flores, las cuales, a la manera de sus progenitores, cultivan los campos, se dedican al trabajo y se esfuerzan por el futuro. Un caballo guerrero cubierto de tierra es el origen del avispón. Si le quitas a un cangrejo de la costa sus pinzas huecas y pones el resto bajo tierra, de la parte sepultada saldrá un escorpión. El lodo tiene las semillas que hacen nacer las verdes ranas y no es un cachorro lo que la osa ha producido en su reciente parto, sino carne apenas viva. La madre, lamiendo, la moldea en miembros. Hay quienes creen que cuando la espina dorsal se ha corrompido en un sepulcro cerrado, la médula humana se convierte en serpiente. Ovidio en Las Metamorfosis. Los dioses solían nacer de manera extravagante, como Minerva de la cabeza de Júpiter o de la espuma del mar, como Venus o de las piedras o de los soplidos apropiadamente dados sobre barro, árboles o animales, o simplemente de la nada, de la cual el glorioso Parménides predicaba que nada podía provenir. Los dioses nacían del deseo, nacían míticamente, lo cual hasta cierto punto era natural, ya que los dioses eran mitos, a veces cálidos y a veces terribles, y a veces las dos cosas. Todos ellos, en última instancia, habían brotado de la imaginación y el terror humanos. Pero, ¿de dónde nacían los innumerables animales y animalitos? En especial los insectos que poblaban la tierra y que parecían materializarse ex nihilo en las aguas corrompidas de las últimas lluvias o en la carne abandonada al calor y que se pudría infructuosamente. La doctrina de la generación espontánea fue la respuesta a ese abundante misterio que excedía tal vez lo que se podía pensar por entonces y que seguramente una observación más cuidadosa hubiera revelado como lo que verdaderamente era, un mito, como los que se desarrollaban entre las nieblas del Olimpo y se llevaban con ellos ciudades enteras como la anhelada Troya y Micenas la dorada. Otra vez hay que remontarse al eterno y muchas veces infinito Aristóteles, que no iba a dejar de lado una especulación sobre el nacimiento de los insectos y otros animales minúsculos. Así escribió que las moscas, los gusanos y otros animales pequeños se originaban espontáneamente, sin proceso de gestación, en el agua putrefacta. Nacían sin progenitores, eran hijos de la descomposición y por supuesto ellos mismos no procreaban. Si uno lo piensa, era injusto con los pobres bichos, ya que padecían de orfandad congénita, y ni entonces ni ahora hay seguridad social para los animales. Según las observaciones que se podían hacer en la época, la teoría tenía su base empírica, digamos. Aristóteles veía que de un balde de agua estancada de repente surgían insectos, aunque una observación más cuidadosa y sobre todo algún experimento podían haber revertido el asunto. Recordemos una vez más la diferencia entre observación y experimento. La primera es una colección de datos recogidos tal y como se dan en la naturaleza por observaciones reiteradas, mientras que el experimento es un fenómeno generado o aislado en el laboratorio. Un microscopio habría resuelto rápidamente la cuestión, pero Aristóteles no tenía microscopios, ni siquiera una lupa. Lo que sí tenía era ciertos preconceptos que no le jugaban a favor. Su creencia de que los animales inferiores, como los insectos, no tenían órganos internos diferenciados era un aliciente para creer en la imposibilidad de una reproducción similar a la del hombre.
Y así nació la teoría de la generación espontánea, la vida saliendo de la nada en determinados contextos. Por supuesto, la Edad Media no puso en duda los dichos del filósofo y durante la Revolución Científica la doctrina se mantuvo. Harvey, por ejemplo, era un firme partidario de ella. Van Helmont propuso, por su parte, algunas curiosas recetas. Las criaturas tales como los piojos, garrapatas, pulgas y gusanos son nuestros huéspedes y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y excrementos. Porque si colocamos ropa interior llena de sudor junto con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días el olor cambia y penetra a través de las cáscaras del trigo, cambiando el trigo en ratones. Pero lo más notable es que estos ratones son de ambos sexos y se pueden cruzar con ratones que hayan surgido de manera normal. Otra más. El agua de la fuente más pura colocada en un recipiente impregnado por el aroma de un fermento se enmohece y engendra gusanos. Los olores que se elevan desde el fondo de los pantanos producen ranas, babosas, sanguijuelas, hierbas. Hagan un agujero en un ladrillo, introduzcan allí albahaca triturada, coloquen un segundo ladrillo sobre el primero de modo de cubrir totalmente el agujero, expongan los dos ladrillos al sol y al cabo de algunos días el olor de la albahaca, actuando como fermento, transformará a la hierba en verdaderos escorpiones. El microscopio no solo no terminó con el asunto de la generación espontánea, sino que la doctrina tuvo una larga vida, en gran parte por la desconfianza que despertaba la introducción del nuevo aparato. Pero con desconfianzas y errores medievales está amasada la ciencia moderna, y la cuestión es que en algún momento los artefactos desplegaron y pusieron a la vista de todos, o por lo menos de todos los que quisieran, dos mundos nuevos, uno gigantesco, descomunal e inabarcable, y el otro diminuto e invisible y hasta cierto punto más raro. El primer golpe que sacudiría peligrosamente la doctrina de la generación espontánea y la haría perder el equilibrio lo asestó un médico y filósofo florentino llamado Francesco Redi, 1626 a 1697. Por medio de una serie de sencillos experimentos, Redi demostró que de la carne en putrefacción no surgían gusanos si se la protegía con una gasa. En otra de sus experiencias preparó 8 frascos que contenían varias clases de carne y cerró herméticamente 4 de ellos, dejando abiertos los demás. En todos los frascos la carne se descompuso y se pudrió, pero solo aparecieron larvas en los frascos abiertos, donde las moscas habían podido posarse y depositar sus huevos. En los frascos cerrados no pasó nada. Su conclusión fue rotunda. Los gusanos, las larvas de las moscas, no eran descendientes directos de la putrefacción, sino que se originaban en los huevos de los insectos. Su conclusión fue publicada en la Experienze intorno alla generazione degli insetti, Experiencia en torno de la generación de los insectos, un libro en forma de carta que se convirtió en la primera refutación empírica de la doctrina. De aquí comencé a dudar si todos los gusanos de la carne solo derivaran de las simientes de las moscas y no de las mismas carnes podridas. Y más me confirmaba en mi duda cuando en todas las generaciones de moscas por mí criadas siempre vi posarse sobre las carnes antes de que se acusanaran moscas de la misma especie que aquellas que después nacieron. La carne, las plantas y otras cosas susceptibles de descomposición no desempeñan ningún otro papel ni cumplen otra función en la generación de los insectos que preparar un lugar apropiado o nido en el cual, en el momento de la procreación, el gusano, los huevos u otra semilla del gusano son depositados e incubados por los animales. Y en este nido, los gusanos, cuando nacen, encuentran comida suficiente para alimentarse en abundancia. Sin embargo, Reddy no fue lo suficientemente drástico en sus creencias como para acabar del todo con la historia esta.
que venía secundada por un séquito de varios siglos y de múltiples pensadores. Aunque se atrevió a negar la generación espontánea en la carne podrida, admitía que los insectos que se formaban en los robles eran un producto directo de la fuerza vital del árbol. El error provenía probablemente de un resto de vitalismo y de la falta de microscopio para optimizar sus observaciones. Marcelo Malpighi sería el encargado de mostrarle su falencia interpretativa. La historia continuó en Holanda y su protagonista local fue Swammerdam, aquel partidario del ovismo cuyo interés por las ciencias naturales se le había despertado gracias a su colección de curiosidades anatómicas de su padre farmacéutico. Meticuloso naturalista y médico, Swammerdam se dedicó pacientemente al estudio de la anatomía de los insectos, aprovechando las facilidades y obviando las dificultades de los nuevos microscopios caseros. En 1669 compiló los resultados de sus trabajos en una Historia Insectorum Generalis, Historia General de los Insectos, en la que ofreció dibujos y descripciones sin comparación para la época, obtenidos gracias a su ingenio en la fabricación de herramientas para tratar objetos diminutos y a su inigualable paciencia. Swammerdam se obsesionó con los insectos y llevó adelante sus investigaciones con una tenacidad y un apasionamiento propios del más intenso de los amores. Sus escritos, de hecho, se parecen bastante más a una colección epistolar de dos amantes que a un sistemático informe de los resultados de sus experiencias científicas. Los más finos detalles de los cuadros de Apelles son groseras vigas comparados con la finura con que la naturaleza creó los órganos de los insectos. Los encajes más finos debidos a la mano del hombre no soportan la comparación con la tráquea de un insecto. ¿Dónde encontrar un arte que pueda emular en finura a estos órganos? ¿Dónde un espíritu que pueda describirlos? ¿Dónde la perseverancia capaz de penetrar en sus partes más minúsculas? Se preguntaba Swammerdam en su estudio de un tipo de escarabajo y agregaba: como los órganos de los insectos no son menos complejos en estructura y no sirven en menor acierto a sus finalidades que los del hombre, es imposible admitir que los insectos sean engendrados por la descomposición de la materia inerte. Un golpe duro para la doctrina. El pequeño cuerpo de los insectos revelaba una cadena de órganos tan intrincada como la de los hombres, y era difícil pensar que estructuras tan complicadas surgieran de la nada. Para colmo de males, no solo eran productos de la descomposición, sino que eran agentes de la misma. Sin embargo, todavía quedaba algo por explicar. ¿Qué decir de los invisibles microorganismos que había visto Van Leeuwenhoek? Un caldo en apariencia estéril después de un tiempo hervía de ellos. ¿No significaba ¿No significaba esta vez sí que habían aparecido por generación espontánea? La incógnita se resolvió casi un siglo después gracias al naturalista Lázaro Spallanzani, 1719 a 1799, que había dado clases en distintas universidades italianas y había visitado Nápoles mientras el Vesubio estaba en erupción, de lo cual no se puede concluir que visitar el Vesubio en erupción sea garantía de un descubrimiento científico. Spallanzani hirvió diversas soluciones durante periodos que oscilaban entre los 3/4 de hora y la hora y media para que fueran realmente estériles. Las cerró herméticamente en frascos y comprobó que en esos frascos no aparecían microorganismos por más tiempo que espera. Era en verdad un problema práctico. En las pruebas anteriores la hermeticidad no había sido suficiente y por lo tanto los frascos no eran suficientemente estériles como para que los microorganismos no se desarrollaran. Lejos estuvo Spallanzani de imaginar que este experimento teórico tendría alguna vez una importancia práctica en el terreno de la conservación de alimentos y mucho menos que tendría una inmediata aplicación militar y remataría en los alimentos enlatados. Los partidarios de la generación espontánea adujeron
que el prolongado calentamiento había ejercido su acción de dos maneras, alterando las moléculas orgánicas y disminuyendo por lo tanto su fuerza vegetativa y tornando inutilizable el aire contenido en el frasco para las funciones vitales. La cuestión seguía en pie. Homero refuta la generación espontánea. Si leemos a Homero, veremos que en un pasaje y varios siglos antes de Aristóteles, se acercó increíblemente a lo que los renacentistas pensarían después. En la Ilíada, el poema épico que relata la cólera del Pélida Aquiles en la guerra de Troya, hay una referencia a la idea de que la putrefacción origina vida. En el canto 19, cuando Aquiles se entera de la muerte de su amigo y escudero Patroclo, golpeado por la tristeza, le dice a su madre, la diosa Tetis: mucho me temo que en tanto me voy a combatir, vengando a Patroclo, y le preparo honrosos funerales. Las moscas penetren por las heridas de su cuerpo, engendren gusanos y lo corrompan. Es decir, para Aquiles, y por lo tanto para Homero, los gusanos no se generan de la propia putrefacción del cadáver, como propondría más tarde la doctrina de la generación espontánea, sino que son engendrados por otros bichos que, atraídos por la carne en descomposición, penetran en ella y dejan sus huevos. El fin de la generación espontánea. Los siglos de lucha de la generación espontánea no se acabarían silenciosamente, sino que tendrían como epílogo una gigantesca controversia científica, digna de la escandalosa historia milenaria que llevaba a cuestas, que enfrentó al descubridor de la infección microbiana, el gran químico francés Louis Pasteur, 1822 a 1895, y fíjense que ya estamos en el siglo XIX, y el último de los grandes partidarios de la doctrina aristotélica, el naturalista francés Félix Artime Pouchet, 1800 a 1872. Los estudios de Pasteur sobre la fermentación lo habían llevado a determinar que los orígenes de la putrefacción se debían a la acción de determinados gérmenes, diminutos organismos que atacaban las proteínas de los alimentos. Era imposible ignorar a esta altura del partido el tema del origen de esos gérmenes. ¿De dónde salían? ¿Era posible que, siendo ellos mismos agentes de la putrefacción, fueran producto de ella? ¿Eran efectivamente producto de una generación espontánea? Había un vasto grupo liderado por Pouchet que aseguraba que sí, mientras que Pasteur sostenía incansablemente que la cuestión era un poco más compleja. La generación espontánea no produce seres adultos. Produce de la misma manera que la generación sexual, que como todos sabemos es inicialmente un acto completamente espontáneo mediante el cual se unen en un órgano especial los elementos primitivos de un organismo. Arguía Don Pouchet. Fue entonces que intervino la Academia de Ciencias de París, que para poner paños fríos al asunto y terminar de una vez por todas con la aparentemente irresoluble polémica, ofreció una recompensa de 2.500 francos a quien pudiera arrojar luz sobre la cuestión de la generación espontánea. Pasteur aceptó el desafío y logró doblegar a todos sus adversarios en la última famosa contienda que generó la ya por entonces vetusta teoría. En un verdadero duelo público de experimentos y contraexperimentos, Pasteur se propuso demostrar que el aire era el vehículo que transportaba a los microorganismos vivos. Filtró el aire inspirándolo a través de un tubo en el cual había intercalado un pedazo de algodón cuyas fibras detenían las partículas sólidas. Al disolver el algodón en una mezcla de alcohol y éter, las partículas retenidas se depositaban en el fondo y luego, cuando se las introducía en infusiones orgánicas previamente calentadas, los microbios comenzaban a multiplicarse. En otro de los experimentos, Pasteur colocó un caldo esterilizado en una serie de tubos con diferentes formas,
diseñados especialmente para permitir el movimiento del aire pero impedir la circulación del polvo que acarreaba consigo los indeseados gérmenes. El líquido, como era de esperarse o como nosotros ahora sabemos que ellos deberían haber esperado, permaneció cristalino por meses. Socarronamente, Pasteur solía decir: prefiero creer que la vida proviene de la vida antes de que viene del polvo. También pudo mostrar mediante experiencias igualmente ingeniosas y sencillas que las sustancias fermentables expuestas al aire permanecen estériles siempre y cuando se limpie de gérmenes el aire en suspensión. Pouchet había sido derrotado definitivamente, pero la antigua y ya por entonces destronada teoría aún conservaba un postrer aliento. Faltaba la última batalla, que se libraría en 1876 y que marcaría su fin definitivo. Ese año, H. Charlton Bastian, un patólogo inglés, publicó un grueso volumen en el que se aportaban nuevas observaciones a favor de la generación espontánea. En uno de sus experimentos había calentado orina ácida por encima de la temperatura de ebullición, en torno a los 110 grados, no dice si Fahrenheit o Celsius. Esta orina, cuando se la resguardaba del aire, permanecía clara y al parecer estéril. Sin embargo, cuando se introducía una solución de potasa, procurando que la orina siguiera resguardada del aire, al cabo de 10 horas hervía de bacterias vivas. Pasteur no se amilanó. La verdad, no era momento de tirar tanto esfuerzo por la borda, y logró solucionar el nuevo enigma demostrando la existencia de bacterias resistentes a temperaturas incluso superiores a los 100 grados. Y así fue como Pasteur acabó de una vez por todas y para siempre con la historia esa e inició un nuevo camino que habría de sentar las bases para la esterilización y la antisepsia, claves de la medicina moderna. Pero si hay algo que verdaderamente impresiona es que la doctrina echada a rodar por Aristóteles en el siglo IV a.C. sobreviviera hasta 1876. Hay ideas científicas que son persistentes y se resisten a morir. Un poco, un poco como tantas ciudades modernas que conservan sus cascos históricos, o las ruinas de los asentamientos antiguos que los precedieron. Fin.